Romanos capítulo 16. Pues bienvenido a la última clase, la última lección de Romanos, el poder de una vida transformada. Hemos aprendido mucho, amén, las últimas lecciones, semanas que estamos leyendo. Entonces, acompáñeme a Romanos 16 y vamos a leer el último capítulo de esa carta. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibes en el Señor como es digno de los santos y que la ayudas en cualquier cosa en que necesita de nosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda también a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda, hermanos, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya por Cristo. Saluda también a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saluda a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplías, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquías, amado mío. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluda también a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluda a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Salud a Filógolo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo Jesús. Más los ruego, hermanos, que se fijan en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de nosotros. La doctrina, lo cual que ustedes han aprendido, que viene por parte de nosotros. Apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Saludo también a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sospitar, mis parientes. Yo, Tercio, que escribe la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y aquel puede confirmar, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre y para siempre. Amén. ¿Quién dice amén?
Y no me piden leerlo otra vez, por favor. Sí, muchos nombres ahí que se traban lenguas. La próxima vez lo leemos en inglés ustedes, ¿verdad? Bueno, Romanos capítulo 16. Hemos aprendido mucho durante las últimas semanas. Pablo aquí en capítulo 16 da exhortaciones para la iglesia en Roma y también para nosotros, de cómo debemos continuar en el amor de Dios y establecer el orden de Dios en nuestra iglesia local. ¿Sí? Ahora vamos a nuestra hoja del trabajo. Ahora vamos sección por sección de versículos para dar repaso y ver qué es lo que Dios está haciendo a nosotros a través de ese capítulo de Romanos. ¿Están conmigo? Ok. Primero, vemos los saludos. Saluda a un montón de personas, ¿verdad? Y nombres que yo nunca he escuchado jamás. ¿Sí? Versículos 1 a 16 son saludos a aquellos que son fieles de la iglesia y que están trabajando en y con Pablo a través de esta iglesia y otros lugares. ¿Sí? Muchos colaboradores que mandan saludos. Empezamos en versículo 1. Me llama la atención el nombre que dice primero. ¿Por qué dice ella primero? Febe. ¿Sí? Es muy probable que ella fue la persona que Dios utilizó para entregar la carta de Romanos a la iglesia en Roma. Por eso la saluda a ella primero en ese último capítulo. Es muy probable que ella, siendo colaborador, la palabra en inglés es diácono, pero aquí es una mujer diácono, dice una sierva, ¿sí? Pablo usa la palabra una sierva. La palabra en griego aquí de sierva es diaconona o diaconón, que quiere decir diácono. Literalmente significa un siervo de Dios apartado para algo específico. ¿Sí? En nuestra iglesia también tenemos diáconos, personas que llevan una carga de apoyar con ministerio de niños, con ministerio de ayudas, etc. En eso está ella funcionando como un diácono, ¿sí? Diaconista, dice la palabra. Ella viene de la iglesia de Cencreas, quien ministró a los pobres. Ella también ministró a los enfermos y a los necesitados de su pueblo, de su ciudad, a través de su iglesia local. También ella asistía a los misioneros como Pablo. Entonces, ella fue un gran apoyo a los hombres y también mujeres, las familias de esta iglesia de donde salió ella. Una nota aparte. El hecho que Pablo anota y saluda aquí a 8 mujeres. Fíjese, a ver mujeres, ponen mucha atención. Aquí Pablo saluda a 8 mujeres en este capítulo por nombre. Eso indica la gran función que tenían ellas y que tienen las mujeres en establecer y extender el reino de Dios. A ver mujeres, ¿quién lo cree? ¿Amén? ¿Sí? Las mujeres tienen una gran función en el reino de Dios: llevar cartas, ayudar a los pobres, ministrar, dar palabra, estar en oración, apoyando y extendiendo el reino de Dios. Amén. Aquí está escrita. Entonces, versículos 1 a 16 está saludando. Aquí tenemos que tomar en cuenta también cuántas personas Dios puede utilizar con una sola función. Amén. ¿Cuántas personas están unidos para llevar a cabo la palabra y extender el reino de Dios en esta iglesia? Solamente estamos hablando de una sola iglesia. ¿Sí? Y aparte decía, y también saluda a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia tiene influencia más allá que sus propias paredes. Amén. Eso es el modelo que Jesús desea tener para nosotros hoy día. El modelo de la iglesia local, podemos y debemos reunirnos como familia en un lugar, pero la iglesia no se queda ahí. La iglesia se extiende y se expande y va por todo lugar, fuera de un local, fuera de un edificio. ¿Están conmigo? Porque la iglesia no es un edificio de concreto, de tabla roca. La iglesia son las personas que ama a Jesús y Él siembra su reino en nuestro corazón. Amén. Entonces, Él está saludando a todas esas personas porque ellos son parte de la iglesia.
Ellos pertenecen al cuerpo de Cristo Jesús y ellos están sirviendo a Dios en su iglesia local. Por eso los menciona por nombre, porque son aquellos que llevan un buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Quién anhela ser una persona que Jesús anota en su libro de buen carácter, buen testimonio y desea saludarte por esa razón? Amén. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero que un día Él saque una carta, lo cual está escribiendo. Amén. Lo cual está escribiendo en su libro de la vida, pero aparte, el libro de los hechos, que Dios está escribiendo ahora mismo, que llegamos un día ante Jesús y Él saca una carta, un libro y dice, y salúdeme a Natán. Salúdeme a fulano, a fulana, porque fueron fieles en extender y establecer mi reino en León, Guanajuato, en el Bajío, allá en Tokio, Japón, en cualquier lugar. Amén. Ellos fueron fieles. Saluda a aquel, porque son míos y son representantes míos en tal iglesia. ¿Tú deseas ser esa persona? Eso será el anhelo de mi corazón. Saltamos y brincamos a versículo 7. Aquí habla de los estimados. Estimados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Eso me llamó la atención. Versículo 7 dice, y nombra unas ciertas personas, y dice, ellos son muy estimados entre los apóstoles. Se convirtieron a Cristo antes que yo. Lo que dice Pablo. Aquí me llama la atención porque hay una idea hoy día que los apóstoles ya no existen. ¿Sí? Que ya fue el tiempo de la iglesia. Fue el tiempo de la primera iglesia y solamente los apóstoles existen en la Biblia. Aquí vemos una palabra apóstol, o Pablo está hablando a los apóstoles, plural. Está hablando de personas que es fuera de él y Juan, Mateo, Pedro. Él está hablando y se refiere a algunos que son apóstoles en la iglesia, pero es aparte de aquellos que fueron los fundadores del evangelio en su tiempo. ¿Sí lo ven? Esa palabra aquí, la palabra apóstoles aquí, es usada en el sentido general de la palabra. ¿Sí? La palabra aquí en griego quiere decir o significa misionero o mensajeros. Sabemos que la iglesia fue fundada por causa de los apóstoles, Pedro, Juan, los discípulos de Jesús, que ellos fueron que Jesús entregó a ellos la palabra para iniciar la iglesia. Amén. En el libro de Hechos. Pero aquí vemos que Pablo está hablando a otros apóstoles. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Eso va en contra de muchas ideas hoy día que existe en la iglesia cristiana. Pablo está diciendo que aparte de los fundadores de la iglesia cristiana, hay otros apóstoles. O hay otras personas que tienen el don de apóstol. ¿Qué quiere decir? No es un apóstol como Pablo, tal vez, o como Juan, o como Pedro, pero en el sentido general hay personas hoy día dentro de la iglesia cristiana que tienen el corazón como pioneros, mensajeros, misioneros, que llevan una palabra, la palabra de Cristo Jesús, a un lugar donde no existe el reino de Dios. Él se refiere a esas personas. Ellos son muy estimados entre los apóstoles. Está hablando de otros apóstoles. ¿Sí? Es una calificación distinto y no es en el mismo sentido de la palabra como pueden estudiar 1 Corintios 9, versículo 1 y 2, y 2 Corintios 8, 23. Ahí Pablo habla de los apóstoles, los fundadores de la iglesia. Esa palabra aquí, apóstoles, significa otra área del apostolado. ¿Sí? Son estimados entre los demás enviados. Entonces, hay muchos enviados. ¿Sí? Muchas personas en ese tiempo que tienen ese don. Y yo creo personalmente que la Biblia es eficaz para ayer y para hoy y para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, significa que hay personas hoy día que tal vez no son Pablo, claro que no son Pedro, pero hay personas que tienen ese don. Son visionarios. Tienen una carga para iniciar una obra, para plantar iglesias, para llevar la palabra de Dios a lugares donde tal vez no existe. ¿Sí? Son pioneros, apóstoles. Esa palabra apóstol también habla de
personas que tienen una carisma o una fidelidad para edificar el reino de Dios. Amén. Dicen otros escrituras, otra palabra, es bueno el que desea el obispado o ser apóstol, el ser líder, ser pastor. ¿Sí? Eso es algo bueno, que si lo anhelas en tu corazón, pues plántate en una iglesia donde predica esa palabra para que puedas recibirlo, para que puedas recibir la exhortación, las herramientas, para que puedas lograr ese propósito que Dios tiene. Si tienes esa carga en tu corazón. Amén. Vamos a versículo 17 a 18. Cuidado con tales personas. Habla aquí. Versículos 17 a 18 habla de una gran advertencia. Y la forma, si entendemos la manera en el idioma original, como cuando Pablo habla de eso, es casi si fuera escrito en inglés o en español con mayúsculas y exclamaciones. ¿Sí? Las palabras que utiliza aquí es como que ponen mucha atención a eso. ¿Sí están conmigo? Está como exhortando, pero casi es en el griego. Si puedes gritar escribiendo, Pablo está como gritando con escritura. Pon atención aquí. Fíjese lo que está pasando. En la última parte de la carta de los Romanos, Pablo da una advertencia fuerte a los hermanos de tener mucho cuidado por aquellos quienes pueden corromper o traer daño a la iglesia por causa de enseñanzas erróneas o doctrinas falsas. ¿Sí? Versículo 17, ¿qué dice? Se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se apartan de ellos. Eso es una palabra no muy común en la iglesia cristiana hoy día, porque yo he escuchado a pastores cristianos por muchos años que me han dicho, eso no es de Dios, Natán. Perdóname, pero está aquí y Pablo lo menciona. Y Cristo muchísimas veces en sus enseñanzas. Vamos a verlo parte por parte. Primero dice que causan divisiones. Aquellos que han escuchado enseñanzas anteriormente de mi parte, ¿qué significa la palabra división? Di es la palabra latín de dos, división, dos divisiones. ¿Qué dice Jesús? No puedes servir a dos maestros, ¿verdad que no? ¿Por qué sirves y das tu corazón a uno y menosprecias al otro? No puedes servir, en ese ejemplo Jesús está hablando del raíz del dinero o amar al dinero, las riquezas y a Dios. No puedes amar a dos maestros, dos amos. Tienes que escoger uno al otro. Más o menos Pablo está diciendo lo mismo aquí. No puedes recibir enseñanza de dos personas distintas. Hoy en día, tristemente, y no soy de pensamiento sectaria que debe que ser uno solo. No, hay paz en el consejo de muchos. ¿Sí? Mi esposa y yo y como iglesia tenemos mesas directivas, tenemos líderes, pastores que nos dan consejos. Pero es que tienen el mismo espíritu. Que dice Pablo en Gálatas, en Efesios, que fuimos en Corintios, que fuimos bautizados en un solo bautismo, con un solo Señor y un solo reino. Amén. Entonces, ten mucho cuidado de buscar, yo digo eso, no es malo buscar en internet, no es malo buscar otros predicadores, son herramientas que se pueden utilizar hoy día. Gracias a Dios por la tecnología. Nosotros en nuestra iglesia lo usamos, lo utilizamos. Es un buen medio, buena fuente para llevar el mensaje de Cristo Jesús a las naciones. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado también, hermanos. Mucho cuidado porque hay algunos que solamente están ahí para aprovechar de la iglesia, la novia de Cristo Jesús. Y traen enseñanzas erróneas. Traen doctrinas erróneas, o como dice en Hechos, hay vientos de doctrina que entra y sale por la iglesia. Por eso necesitamos nosotros el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, uno por lo cual es el don de discernimiento. Amén. Que podemos discernir cuál es la verdad. Y aquí, cuando Pablo habla de eso, él está hablando del discernimiento.
El poder del Espíritu Santo que reside en ti. La manera de saber cuál es la verdad y cuál es mentira. Cuál es la verdad a medias y cuál es una mentira total. Hoy día, tristemente, lo que está utilizando el enemigo no son mentiras abiertas como en los siglos anteriores. Son las verdades a medias. Pero usted y yo sabemos, porque somos bien listos, amén, sabemos que una media verdad es igual que una mentira. ¿Cierto o no? Entonces, Pablo está diciendo, con cuidado, ten cuidado por aquellos que causan divisiones, que tienen dos visiones, que tienen dos maneras de pensar, o vienen con una enseñanza, porque van a tropezar, van a traer tropiezo, y va en contra de las enseñanzas, o la enseñanza que ustedes han recibido por parte nuestro, que viene directamente de Jesucristo. El libro de Apocalipsis habla de no puedes quitar ni añadir palabra a las Escrituras. Hoy día hay sectas, hay religiones hoy día que toda su fuente viene de añadir palabra a la palabra de Dios. Ten cuidado, ten cuidado. Porque estamos grabando, no voy a mencionar el nombre de tal secta, tal religión ajena, pero yo he hablado con sus ancianos. Y una de las enseñanzas que tienen, y con sus folletos, van a casa, tocan puertas, entregan los folletos, y dice que Jesús es el Hijo de Dios. Hace siglos no decía eso. Y yo hablaba con aquel que venía y dice, pues venimos en 8 días, venimos en 15 días, y no puede convencerme, entonces trajo los ancianos de su secta, de su religión, y platicábamos. Yo sacaba esa doctrina. Por lo cual, a punto aparte, si la llama la atención, tenemos todo un manual de cómo enfrentar estas cosas, usando las publicaciones de ellos y la palabra de Dios, porque ellos se contradicen entre sí. ¿Sí? Bueno, pues yo les pregunté acerca de Jesús. Y ellos traen división, un engaño. Y si llegas al raíz, lo cual que yo lo sabía, el anciano también, pero no quiso mencionarlo, yo lo mencioné, y dice, pues mucho gusto y nos vamos. Y se despidieron ahí mismo. Que Jesús, de ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no como nosotros conocemos en la iglesia cristiana que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos proclaman que Jesús es el primer creación de Dios. Por tal razón es el Hijo de Dios. Un engaño tan suave, tan sutil, que entra ahí y engañan a muchos. Personas que yo conozco que eran cristianos o bajo algo religioso y caen por esas trampas porque, pues parece como buena gente y hay muchos caminos a llegar al cielo. No es cierto, hermanos. Hay un solo camino, que es por la verdad de Jesucristo mismo, el único Hijo de Dios, Dios mismo en carne, quien nació aquí en esta tierra y resucitó el tercer día después de la crucifixión, que murió por nuestros pecados, que se llama Jesucristo, que tiene nombre sobre todo nombre. Y a través de Él, y solamente a través de Él, hay y existe la salvación y vida eterna. ¿Amén? Fue un gran momento para decir sí o amén. Bueno. Se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Una palabra que no suena muy cristiano hoy día. Aparten de ellos. Pues yo no puedo estar apartado de la gente porque Dios es amor, ¿no? Es lo que dice en general la iglesia cristiana hoy día. Es que no podemos decir eso porque eso va en contra de las normas de ser cristiano. Necesitamos aceptar a todos porque Dios es amor y Jesús murió por todos y Jesús ama a todos. Pero aquí Pablo dice, tales ciertas personas, apártate de ellos. 2 palabras que me llaman la atención. Primero, cuiden de. La palabra cuidar o cuídate aquí quiere decir estar alerta. Como un aplauso en la cara. ¡Paz! Despiértate. Cuiden de ellos. Estar alerta siempre. Si tú sabes la hora que va a llegar un ladrón a tu casa, vas a estar bien dormido, roncando en la cama. ¿No es cierto? ¿Verdad que no? Tú vas a estar ahí, ¿qué? ¿Cómo? Esperando a ver que llegue, porque ya hablé 9:11 y también ellos están esperando a la vuelta. Aquí estoy yo con la cámara, con la pistola, con un cuchillo, lo que sea. Véngase, aquí estamos.
¿Sí o no? No vienes a mi casa. Esa misma palabra, cuídense, está hablando de esta forma. Cuida la sana doctrina. Cuídate de tu alma, cuida tu mente para que nada engañoso entre por tus oídos. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Están conmigo? Alerta, despierto. Pues habla bien suavecito, fulanito en enlace. Bueno, hay cosas buenas en enlace, no estamos contra de eso, ¿verdad? En la tele o en el YouTube o cualquier lugar. Y dice, pues qué bonito habla, que me siente chinito en la piel. Y, qué bonito. Y están metiendo, ¿cómo dice en español? Se mete aguja o hilo para sacar algo más, ¿verdad? Metes aguja para sacar hebra. Ahí está el dicho. ¿No? Nada más ahí para algo provechoso para ellos mismos. Eso no es de Jesús. Cuidado. Cuiden de, estar alerta. Y luego la parte que me llama la atención dice, aparten de. Cuídense de y aparten de. Aparten de quiere decir dos cosas. Una separación en doctrina. Wow. Una separación total en doctrina y hasta una separación física. Eso no se habla muchas veces hoy día, porque no suena muy cristiano. Hay ciertas personas, hay ciertos lugares, hay ciertas sectas que tú no lo vas a convencer, porque ellos han entregado sus corazones, sus mentes, sus almas a tal lugar, y no vas a convencer a esas personas. Aléjate. ¿Sí me entienden? Aléjate porque tu lugar no es ahí. Y ellos nada más están ahí para destruirte. Y el enemigo quiere usar tales personas, tales enseñanzas para traerte confusión, para que te alejes del camino correcto. Dice Pablo, cuídense, aléjate, apártate de esos lugares, de esas personas, porque no es de Dios. Una nota aquí. Es posible que Pablo estaba dando una advertencia sobre los antinomianos. Es una palabra muy grande, ¿sí? ¿Quiénes fueron ellos? Eran líderes contra la ley de Moisés en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Contra la ley. Quienes enseñaron que, porque la salvación viene por la gracia, la fe salvadora no necesariamente significa que uno debe ser obediente a Cristo. Pueden ver también ejemplos en Efesios 4:14, Apocalipsis 2:4-5. Esas personas creyeron y enseñaron que una persona pudiera vivir en o con pecado, rechazar la ley moral de Dios y todavía poseer salvación y la vida eterna. Decimos, ay no, ay, qué tan feo, eso no. ¿Cuántos cuyos cristianos hoy día, iglesias, predican ese mensaje? Ha entrado dentro de la iglesia cristiana, hermanos, hoy día. Tristemente, no todas las iglesias tienen una doctrina 100% sana. Tristemente, hoy día, yo no estoy diciendo que somos la única iglesia, no, hay muchas iglesias que predican buena doctrina, ¿sí? No me equivoco en eso, yo los conozco muchos pastores aquí en el país y en el extranjero, etc. Hay muchas iglesias que están haciendo las cosas bien, pero siempre hay aquellos que están, como dice en Apocalipsis, como dice Jesús mismo, que dan cosquilla al oído. Suena bonito, suena bien, pero solamente están ahí para mover las cosas para sí mismo. Dice Pablo, ten mucho cuidado. ¿Nunca has escuchado una predicación o un tema o una práctica espiritual, un encuentro espiritual, etcétera, o un lugar, estás ahí y algo en ti como que se apachura el corazón? ¿Se siente muy incómodo? ¿Eso te ha pasado? En nuestro instituto bíblico hay un maestro que dice, es el adentro de tu ser. Dice, hay algo ahí, estás escuchando, está bonito, y después de, ¿no? Alerta roja, como que suena, bueno, está bien, pero bueno. Eso es el Espíritu Santo diciendo, no soy yo, apártate, ten cuidado. El Espíritu Santo nos guía a ¿qué? Toda la verdad. Y no hay nada oculto en y con él. Amén.
Ellos creyeron y enseñaron que una persona, ya leí eso. Estos maestros falsos eran muy carismáticos, oradores, elocuentes. Pueden estudiar Judas 16, versículo 16. Pero en realidad eran y son engañadores. Suena bonito, suena padre. Sí, ¿cómo no? Pues está bien. Pues está hablando de Dios, no está mal. Aguas, ten cuidado. Y ahora vamos a la última sección, versículo 19. Versículo 19, me llama la atención la frase, los inocentes. Otra versión dice, los ingenuos. Versículo 19. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocido por todos. Wow. ¿Quién desea ese testimonio? Que eres reconocido por tu obediencia. Tu obediencia a la palabra, tu obediencia a tus autoridades, tu obediencia a Cristo Jesús. Que llega tu fama allá porque son obedientes. Yo quiero que tenemos una iglesia así. Yo conozco los de Gente en la Roca. Son gente súper obediente a Jesús. Wow. Amén. Que nuestra fama sea eso. Nuestra fama sea buen testimonio, que somos personas que caminamos en orden. No somos distraídos. Amén. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocido por todos. Lo que me llena de alegría por ustedes, dice Pablo. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿De qué está hablando? La palabra ingenuo, otra versión dice inocente, viene de la palabra, a ver si puedo pronunciarlo bien en griego, akareios, A-K-E-R-A-I-O-S, akeraios. Significa lo siguiente, inocente, ingenuo. Esa palabra en griego significa sin mezclar o ser puro. Y esa palabra puro en lo griego, con esa definición quiere decir lo siguiente. Inocente como un niño cuya mente todavía no ha sido expuesta al mal o mezclado con los valores o principios del mundo. Wow. Una sola palabra nos lleva a algo bien profundo. Amén. Y ahí nos toca un tema moderno hoy día. Tristemente, ¿cuántas cosas del mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana? ¿Cuántas cosas o formas de pensar? Aquí está hablando de la mente. Ser inocente en tu mente, ser inocente en tu corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos adoptado formas de pensar o formas de hacer cosas como lo hace el mundo y lo hemos aplicado al reino de Dios? Pueden decir amén, ay, 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 o perdóname Dios. Porque nos ha tocado a todos, y me incluyo a mí, porque vivimos en un mundo corrupto. ¿Están conmigo? Entonces, aquí es una advertencia de Pablo que está dando gracias a Dios por su obediencia, pero también está diciendo, no permites que el mundo cambie tu forma de pensar, sino sean renovados sus mentes para que no pensamos tal y como el mundo actual. En otro libro habla de eso, amén. Entonces, Pablo está diciéndonos, yo deseo que sean ingenuos, que seas como un niño, una niña, que tu mente no está mezclado con las ideas del mundo, siendo hijo de Dios, sino que sean libres de todas esas trampas de Satanás que quiere engañarte para que te caes en diferentes formas de pensar. ¿Cuántas veces hemos aplicado, yo estoy hablando a líderes y pastores también, cuántas veces hemos aplicado formas de negocio al reino de Dios? Formas de ganar y promover clientes para el evangelismo. Formas de pensar como un empresario dentro de la iglesia. Debe ser al revés. Amén. Que tenemos mentalidad del reino, la forma de pensar como Jesús, y eso lo aplicamos en nuestras empresas. Y el mundo puede decir, wow, ¿dónde salió ese
idea grande. ¿Cómo tienes tantos clientes? ¿Por qué lo haces así? Porque mi Dios me dio creatividad. Me dio una palabra, me dio una manera de pensar diferente porque renovó mi mente y ya no pienso como antes. Soy distinto y diferente para la gloria de Jesús. Amén. Pero ¿cuántas veces hemos permitido que esas cosas entran poco a poco? Hombres cristianos que creen que el swinging está bien entre matrimonios. ¿Lo has escuchado, hermanos? Tal vez no saben qué es el swinging, pero es cuando cambian de pareja, que tienen un acuerdo, un matrimonio con el otro y tienen intimidad con la esposa de fulano y hay intercambio entre ellos. Y lo he escuchado dentro de cuyos cristianos, hermanos. Son mentalidades y cosas erróneas del mundo, de Satanás para destruir la familia. Y decimos, no, pues está bien porque todos está buena onda y hay gracia, hay paz y hay perdón. Y dice Pablo, no sean así. Sean libres, sean como niños, inocentes. No mezclan tus pensamientos con los pensamientos de Satanás. No mezclan tus valores con los del mundo. Sean distintos, apartados para mi gloria, para mi reino. Amén. Ser ingenuo, ser inocente. 1 Corintios 14:20 nos dice, hermanos, hablando a la iglesia, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Esa es otra forma de verlo. ¿Significa que vamos a ser inocentes, vamos a hacer cualquier cosa y agarramos un tenedor y lo echamos en el enchufe? No. Racionan como personas maduras. Ya tienes experiencia, ya has vivido, ya sabes que 2 más 2 es 4, ya sabes un camino, hemos vivido. ¿Estás conmigo? No está diciendo sean inocentes como un bebé mentalmente. Ser maduros. Pero sean inocentes en tu corazón. Inocentes en tu forma de ver la malicia. ¿Cuántas veces hemos visto que el mundo está ahí para destruir y se aumenta la maldad y todo es maldad y no hay esperanza? Es lo que dice el mundo, ¿no? Lo que dice nuestra generación, que pues, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Porque si Dios es real, pues permite toda esa maldad y pues ya. Yo aprendí algo de mi hijo hace unos años. Mi hijo tenía 8 años y creo que en aquel tiempo tenía como 6. Y un niño lastimó sus sentimientos en la escuela. Y malo, o sea, dijo cosas groseras y feas. Y después, pues hablamos con la maestra y todo eso, ¿verdad? Pero me recuerdo la reacción de mi hijo cuando hablamos con él en casa. Y después hablamos con otro niño también ahí de la escuela. Y era grosero, sí, las palabras en su contra, lastimó su corazón. Pero cuando el otro niño dijo, perdóname, ¿qué hizo mi hijo? Limpió las lágrimas. Está bien, eres mi amigo. Ya vámonos. ¿Por qué? Porque es inocente a la maldad. No lo carga. También quiere decir eso. Pues yo te perdono y ya estuvo, vamos a jugar. ¿Cuántas veces han visto tus hijos jugar así o que tú mismo han sido así? ¿Verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Que sean como un niño, sea inocente, que te perdones rápido y vamos a jugar. Que no cargamos la maldad en nosotros, que seamos libres de la maldad y somos inocentes porque ya pasó ya. Amén. Por eso dice Jesús que sean como un niño. Aquellos que tienen corazón de niño son de mi reino, entran y caminan en mi reino, dice Jesús. 3 cosas que aprendemos aquí con la palabra inocente o ingenuoso. Número 1, y vamos con eso para terminar. Número 1, este concepto va en contra de algunas ideas dentro de la iglesia cristiana que dice que los hijos o niños de cristianos deben estar expuestos al pecado, inmoralidad y las cosas de Satanás para aprender cómo resistir al diablo. Si tienes tanto tiempo en la iglesia cristiana como yo, lo vas a ver o lo vas a escuchar de ello. Hay áreas, papás, personas que creen que está bien poner sus hijos expuestos a esas cosas porque también pues, tienen que aprender, porque el mundo es feo y tienen que verlo. No, hermanos. Pablo está diciendo, sean inocentes, apártate de esas cosas. Y si ha pasado en tu vida, pues hay perdón y gracia,
para separarte nuevamente de esas cosas. Amén. Para que seamos santificados. Hay ideas dentro de la iglesia cristiana que necesitamos pasar por el pecado o ver o vivir cerca del pecado o inmoralidad para que enfrentamos la tentación. No, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Que el ejemplo de Josué, en el Antiguo Testamento, estaba la esposa de Potifar y ella estaba ahí cerca. ¿Y qué dijo él? Pues vamos a ver qué tal, mija. Vamos a ver dónde va eso, pero no lo voy a tocar. No, dice, no, eso no es correcto. Y huyó, corrió, se alejó de eso. ¿Verdad? Sin embargo, esta idea va en contra del estándar bíblico. Y no solo eso, también es compatible con el deseo de Satanás en que él desea que todos vienen y sean expuestos al conocimiento del bien y del mal. Leen Génesis capítulo 3, versículo 5. El deseo de Satanás es que todos sean expuestos a un árbol del bien y del mal. Pueden agarrar de ello y comer. Pero dice Jesús, dice Dios, dice Pablo aquí, no. Aléjate, no te acercas a esas cosas. Como dijo mi pastor una vez, hombre de Dios, no eres tan fuerte. Oh, pero Jesús vive en mí. Sí, aléjate. O como dice nuestro pastor Esteban Wilson, hasta los feos tienen tentación. ¿No? Lo que dice él. Sí es cierto. No eres tan fuerte. Aléjate. Aléjate. Número 2. También esa palabra inocente o inocencia, ingenuo, habla de el conocimiento del mal, junto con exposición continua a las artimañas de Satanás. Solamente guía a las personas fuera del camino de Dios, la fe verdadera y la obediencia. Nuevamente, no te acerques. Esto fue el dolor profundo de Lot cuando perdió toda su familia. Estudian Génesis capítulo 13, versículos 12 a 13 y Génesis capítulo 19, 1 a 38. Lot vivía en una ciudad, él vivía cerca del pecado, lo permitía en su vida y al fin de cuentas perdió toda su familia por causa de eso. ¿Sí? Las Escrituras nos dicen, 1 Corintios 15, versículo 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra palabra dice, mala compañía corrompen buen carácter. ¿Sí? Pero no estamos llamados a ser sal y luz en el mundo. Sí. Sí vamos a vivir en el mundo. No estamos, y Pablo tampoco está diciendo aquí que te vas a apartar de todo y vas a vivir como en un hoyo, ¿no? En una cueva. Tampoco. Pero lo que está hablando aquí es que no vas a vivir constantemente alrededor de esas personas o esos ambientes. Como hemos hablado anteriormente en esas lecciones. Si Dios te sacó a ti de las borracheras, de tomar el alcoholismo, tal vez el mejor lugar para ti evangelizar no es un bar. Amén. Hay que reconocer. Si usted tiene tentación con viendo mujeres o cosas así, el mejor lugar de evangelismo para usted no es en donde están los strippers, ¿no? Es que he escuchado en mi camino de vida, he escuchado a un pastor que decía eso, es que, hermano, Dios me llamó a compartir la palabra con todas esas mujeres. ¿Y qué pasó? 3 años después, se cayó en pecado con una de ellas y se divorció de su esposa y perdió la iglesia y todo. Como decía el hermano Esteban, que estaba con las hermanas bendecidas, las que venden sida. Número 3, que habla aquí, exponiendo a los niños a las cosas, ¿sí? Exponiéndolos. Pero aquí la palabra niños no quiere decir solamente los niños de edad, pero también está hablando de los niños recién nacidos espiritualmente en Cristo Jesús. Exponiendo a los niños o los recién nacidos en Jesús en esos ambientes, a esas cosas del mundo o esos lugares donde hay abundancia de pecado y a veces sale por la ventana que tiene un cable conectado a tu pared que se llama la tele.
que permites entrar por esa ventana, que entra a tu sala, que escuchas por el internet, que entra por causa de ese aparato en tu palma, que está saliendo de ahí. Si permites que los niños en la fe o los niños de edad están expuestos a esas cosas, va totalmente en contra de las palabras de Jesús en Mateo 18, versículo 6. De los que conocen su Biblia, que dice Jesús: si uno de ustedes causan que uno de esos pequeños niños, hablando de un niño físicamente, pero también hablando de niños espirituales, se tropiecen y caen y se alejan de mí, sería mejor para usted que pones una piedra alrededor como un collar y te avientes al más profundo del mar. Eso sería mejor de lo que yo voy a hacerte en el día de juicio. ¿Algo necesario? ¿Algo que necesitamos entender? Creo que sí. Y gracias a Dios que no lo deja así el capítulo, ¿verdad? Que después saluda a los demás y Pablo dice: pues gracias, hermanos, ustedes están haciendo grandes cosas ahí. Yo espero estar con ustedes pronto. Ese fue el tercer viaje misionero de Pablo y mandó la carta para expresar todo su corazón a ellos. Entonces yo los invito, hermanos, que tomen un repaso de esas lecciones y ahí tienen su tarea en su hoja para que puedan ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, a través del libro de Romanos. Cómo puedes crecer y tener una vida transformada. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esa serie de lecciones. Gracias por capítulo 16. Deseamos ser hijos tuyos, Señor. Deseamos ser niños de corazón. Deseamos ser inocentes a tus ojos. Darnos discernimiento, Espíritu Santo. Guíenos a toda la verdad, para que no nos caemos en los engaños de Satanás o de otros maestros o profetas falsos. Deseamos siempre exhortar y exaltar tu nombre aquí en la tierra, Señor. Deseamos ser la iglesia que tú anhelas en tu corazón, que es puro y limpio, sin mancha, sin arruga. Que seamos la novia de Cristo Jesús aquí mientras que estamos esperándote, oh gran Rey. Gracias, Jesús, por esas clases. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente. Guíenos siempre a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén.